Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Muy buenos días en este miércoles 6 de mayo del 2020. 6 de mayo del 2020, el poder del Evangelio basado en Romanos 1, 16 y 17. Dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El mayor bien que un creyente puede aportar a la sociedad es compartir precisamente el Evangelio, pues solo este tiene el poder transformador en la vida del no creyente. Transforma completamente al hombre y es el mayor bien que tú y yo podemos aportar a la sociedad. La actitud de Pablo hacia el Evangelio era esta. Él decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Esa era la actitud. Él estaba convencido de que el hombre que murió en la cruz había resucitado. Por ello, su mayor gloria era predicarlo. El hombre de Tarso veía como un deber compartir con todos el Evangelio. Romanos 1, 14 y 15 dice así, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Punto número 1. La esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio, mis amados hermanos, es poder de Dios. Amén. La relación que tenía Adán con el Creador quedó afectada a raíz de la desobediencia. La muerte selló el destino final de todos y cada uno de los pecadores. Pero el Altísimo no dejó a su creación a merced de la condenación. El Evangelio puede rescatarlos porque es poder de Dios. Para lo que para muchos es locura, para el apóstol es poder de Dios. Sobre el mensaje del crucificado, sabe que produce un verdadero milagro en todos aquellos que no conocen a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pablo experimentó en carne propia el poder del Evangelio. Hechos capítulo 9, usted sabe la conversión del apóstol Pablo. Camino a Damasco se le apareció el Señor y le dijo, el apóstol Pablo le dijo, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? A partir de ese encuentro, la vida del apóstol ya no fue la misma. Tenía un vehemente deseo de proclamar el Evangelio que recibió por revelación a Jesucristo. En Gálatas 1:12 nos confirma esta palabra. Ese vehemente deseo debe de estar en ti y debe de estar en mí. ¿De qué? De predicar el Evangelio a toda criatura. Escúchame bien lo que te voy a decir. La efectividad del Evangelio no descansa en nuestras capacidades. Es Dios mismo quien actúa en nosotros, usándonos como instrumentos poderosos para su gloria. No descansa la efectividad del Evangelio en tus habilidades, en tus capacidades, en tus dones, sino que es Dios mismo quien nos utiliza como instrumentos útiles en sus poderosas manos. Es Dios mismo con su poder. El propósito del Evangelio, punto número 2. Ese es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es para salvación. El poder del Evangelio se manifiesta en su capacidad para salvar. Se entiende la salvación como la liberación del pecado. El Evangelio hace lo que nadie puede hacer. Es liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Los discípulos preguntaron en Mateo 19, 25, 26. Y mira lo que dice precisamente la Escritura. Mateo 19, 25, 26. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible,
mas para Dios todo es posible. El Evangelio es salvación porque quiebra las cadenas del pecado. Abre la entrada a una vida de comunión con el Espíritu Santo. El Evangelio es salvación porque nos lleva a la justificación en Cristo Jesús. Trae una regeneración a nuestras vidas y nos introduce a una vida santa. Por ello, no debemos desistir en nuestra tarea de predicar el Evangelio. Somos portadores de un mensaje, mis amados hermanos, que trae bienestar. El mayor bien que podemos dar a nuestros amigos y a nuestra familia es el Evangelio de la salvación. Ese es el mayor bien que tú y yo podemos dejar a nuestros amigos y a nuestra familia. Y también es el mayor bien que un creyente puede aportar a la sociedad. Punto número 3. La universalidad del Evangelio es para todo aquel que cree. El Evangelio se ofrece a todos sin distinción. El proyecto divino incluye el llamado a los gentiles. En el Evangelio, mis amados hermanos, no hay discriminación. En la época temprana de la iglesia, la predicación se limitó solamente a Israel, es cierto, pero luego entendieron que los gentiles también eran receptores de la gracia divina. Pablo estaba convencido de que el Evangelio debía ser ofrecido a todos aquellos, de tal forma que recorrió casi todo el imperio romano predicando el Evangelio a todo aquel que se le atravesara en el camino. El requisito para recibir la salvación es creer. Creer es tener fe en Jesús, pero esa fe viene por el oír la palabra de Dios. De ahí la importancia de no ser negligentes en la predicación del Evangelio. Y miren, déjeme decirle lo que dice el libro de Romanos, precisamente en el capítulo número 10. Romanos 10, versículo 14, dice así: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La palabra de Dios, al escucharla, trae fe, y la fe trae que podamos creer en nuestro Señor Jesucristo, y de ahí viene la salvación. Por eso la petición de que tú y yo no seamos negligentes en la predicación del Evangelio. Punto número 4. El contenido del Evangelio. El contenido del Evangelio revela la justicia. El Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Él justifica gratuitamente a todos aquellos que tienen fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el hombre arrepentido confiesa a Cristo, es justificado, entra en una relación de paz con Dios. Dios justifica al pecador sobre la base de los méritos de nuestro Señor Jesús. La obra en la cruz es suficiente y fue suficiente para que aquellos que creyeron fueran considerados justos, ya que, como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. El contenido del Evangelio revela su justicia. En conclusión, mis amados hermanos, qué gran privilegio tiene el cristiano de ser vocero de las buenas nuevas. Es un privilegio que tú y yo tenemos. El plan de Dios es la salvación para la humanidad, recuérdalo. Él quiere que todos los hombres sean salvos, como si el mismo Señor rogara. Esto lo dice en 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo 20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos heraldos que anuncian con denuedo la palabra del Señor. Hasta la próxima, que Dios te bendiga más.